En el nuevo episodio de la popular serie Yalsapn de Star Televisión, que se transmitió la noche del 27 de diciembre, la traición de Ferit y Suna dejó su huella. Con la llegada de 2025 se han producido algunos cambios en el flujo de emisión de los canales de televisión. La fenómeno serie de Star Televisión, Yalsapn, se está preparando para un episodio del que se hablará mucho esta semana. Las escenas sorpresa del tráiler ya han despertado una gran curiosidad entre los espectadores de la serie. El episodio 89 de la serie Yalsapn estuvo marcado por la traición de Suna y Ferit a sus cónyuges. Los espectadores de la serie Yalsapn, que querían creer que la escena del tráiler era un sueño, se indignaron literalmente cuando vieron que la escena era real al final del episodio e hicieron publicaciones reaccionarias en sus cuentas de redes sociales. Yalsapn, transmitido por Star Televisión, a diferencia de la primera temporada, ahora logra hundirse más con cada episodio. Aunque Seyran y Ferit se reunieron nuevamente debido a la reacción de la audiencia, su felicidad duró solo 2 episodios. Aunque no fue sorprendente que un gato negro volviera a interponerse entre los dos, esta vez la persona en la vida de Ferit sorprendió a quienes lo vieron. Libro de la serie de televisión Yalsapn y su verdadera historia. ¿Qué pasa al final del libro? Yalsapn, una de las producciones más destacadas de los últimos tiempos, atrae tanto la atención de lectores como de espectadores. La base de la serie se basa en el libro de Gülseren Budaykoglu titulado Kral Kaybederse. Esta historia, inspirada en una historia de vida real, revela el trágico final de un amor apasionado. Entonces, ¿cómo termina la historia de Ferit y Seyran? Aquí están todos los detalles sobre el final del libro de la serie Yalsapn y su verdadera historia. Lo que pasó en la historia real nos asustó, pero puede haber cambios en la serie. Veamos cómo terminará la historia de Seyran y Ferit. ¿Terminará según el libro o los guionistas harán cambios? Esperamos que tenga un final feliz. Ferit Seyran ama tanto que corre el riesgo de morir, pero no sucede cuando Seyran y Ferit están juntos, no sucede cuando son cercanos. Veamos qué pasa. Ferit muere en la serie Yalsapn. El final del libro tiene un final que afecta profundamente a muchos lectores. El amor de Ferit y Seyran no puede terminar en una unión feliz. Ferit contrae una enfermedad cancerosa mortal. Se niega a recibir tratamiento y no se lo cuenta a nadie, ni siquiera a Seyran. El comportamiento distante de Ferit molesta a Seyran. Seyran deja a Ferit sufriendo, sin saber el motivo por el que se alejó de ella. Poco después llega la noticia de la muerte de Ferit. Después de la muerte de Ferit, Seyran descubre la impactante verdad sobre su familia. Incapaz de afrontar esta realidad, Seyran pone fin a su vida, incapaz de soportar el gran dolor que experimenta. La verdadera historia de la serie de televisión Yalsapn. Escrito y por Gülseren Budaykoglu, Kral Kaybederse cuenta una sorprendente historia de amor ambientada en la década de 1970. Los personajes principales de la historia, Ferit Koran y Seyran Sanl, están conectados entre sí por un gran amor, a pesar de que son personas de mundos diferentes. ¿Sigue la serie de televisión de Yalsapn según el libro? Aunque la serie de televisión Yalsapn está adaptada del libro, se han realizado algunos cambios en la historia. Si bien la madre de Ferit está muerta en el libro, la madre de Ferit está en la historia de la serie de televisión. Además, el ritmo y la trama de la serie han evolucionado en diferentes direcciones para mantener vivo el interés de la audiencia televisiva. ¿Qué pasará al final de la serie Yalsapn? Ferit es un apuesto joven de familia adinerada, pero tiene dificultades para establecer vínculos afectivos. Aunque su matrimonio con Seyran parece una mera formalidad al principio, con el tiempo se enamora de Seyran, y está dispuesto a dejarlo todo por ella. Sin embargo, los errores y traiciones de Ferit dejan a Seyran solo en la enorme mansión. Estas actitudes de Ferit hacen que Seyran se distancie completamente de él. Se supone que en este punto comenzará el colapso de Ferit, los fracasos y las quiebras que experimentó en su vida empresarial lo arrastrarán a una gran depresión. Al final, se dice que Ferit acabará con su vida suicidándose. Los espectadores de la serie Yalsapn se preguntan si el nuevo episodio no se transmitirá debido a la semana de Año Nuevo. Esta serie, que cuenta la historia de una importante familia, no fue incluida en el programa de esta semana. Aquí están todos los detalles sobre la fecha de lanzamiento del nuevo episodio de la serie Yalsapn, y por qué no aparece en la pantalla esta semana. Hubo algunos cambios en el flujo de transmisión de los canales de televisión durante la semana de Año Nuevo de 2025. Muchas series de televisión populares no se transmitieron o aparecieron en la pantalla con episodios repetidos para dejar espacio a los especiales de Año Nuevo. La serie Yalsapn, que es una de las series de televisión más esperadas entre los espectadores, se encuentra entre las producciones que no se transmiten esta semana. Entonces, ¿por qué no hay una serie de televisión de Yalsapn? ¿Cuándo saldrá al aire el nuevo episodio?
La serie de televisión Yalsap no saldrá al aire esta semana. Los fanáticos de la serie se preguntan sobre la fecha del nuevo episodio de la serie Yalsap, que no pudieron ver en la pantalla durante la semana de Año Nuevo. Según la información de la dirección del canal, el nuevo episodio de la serie Yalsap no se emitirá esta semana debido al flujo de programación de Año Nuevo. Sin embargo, la serie seguirá reuniéndose con la audiencia la próxima semana. La serie Yalsap se encontrará con la audiencia en Star Television con su nuevo episodio el viernes 10 de enero. ¿Qué pasó en el último episodio de la serie de televisión Yalsap? La emoción estuvo en su punto máximo en el último episodio. Mientras la familia Coran enfrentaba una gran crisis, Ferit tomó medidas para salvar a su familia de la ruina financiera. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado. Si bien Seyran estaba conmocionada por las malas noticias que recibió de su médico, le ocultó esta situación a Ferit. Por otro lado, el vínculo cada vez más profundo entre Suna y Ferit chocó con los acuerdos pasados de Abidin, y los acontecimientos llegaron a un punto sin retorno. Podéis seguir todas las novedades sobre la serie en nuestra web. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.